Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas y productor de contenidos en YouTube, que hoy les hablará acerca de lo que está pasando con la corrupción en Ecuador, que es la nueva plaga que nos vino encima después del COVID. Hoy ya han pasado 20 días desde que se publicó la ley de ayuda humanitaria, el presidente de Ecuador presentó su informe y Donald Trump está luchando contra las manifestaciones por el asesinato de George Floyd. Bien, ¿qué es lo que estamos descubriendo ahora? Hemos descubierto que en el Ecuador tenemos tres clases de corrupción. Una corrupción que es la corrupción descarada. Una segunda forma que es la corrupción camuflada. Y una tercera forma que es la corrupción simulada. Pero curiosamente y muy llamativamente, el centro de esta corrupción no está siquiera en Guayaquil, que todos podíamos pensar que ahí se encuentra el problema. No, el centro de la corrupción se encuentra en Miami. Todos los corruptos han comprado casas en Miami, fugan a Miami, viven en Miami, son empresarios en Miami, son periodistas en Miami. Todo sucede en Miami. Miami es a donde van las avionetas que fugan de Ecuador, donde se esconden todos los fondos y los dineros que son robados de Ecuador, y cómo Miami llegó a convertirse en el eje de la corrupción en Estados Unidos. Ya sabíamos que en las elecciones de George Bush, a pesar de que perdió las elecciones por el número de votos, George Bush ganó las elecciones en Florida y pudo ser presidente. Lo mismo le pasó a Hillary Clinton. Donald Trump perdió las elecciones por el número de votos, pero ganó en Florida y pudo ser presidente. Curiosamente, la Florida también fue el punto de entrada y acceso de Pablo Escobar para convertirse en el más grande narcotraficante sudamericano de la historia. La Florida entonces ha sido el lugar más controversial de Estados Unidos y, por cierto, ahora es el lugar desde donde se exporta la corrupción, como antes se exportaron de ahí los guerrilleros que intentaron invadir Cuba a través de Bahía de Cochinos, o donde se entrenaron los contras que fueron a hacer la guerra en Nicaragua. Lo asombroso es que Estados Unidos le da acogida a Dalo Bucaram, a los Isaías y a toda la gente que en el Ecuador ha robado descaradamente. Y todos los pícaros de Ecuador fugan a Miami, porque ahí está Alibaba y los 40 ladrones. Es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Y para entender más lo que es la corrupción descarada en Ecuador, tenemos que irnos, por supuesto, a Guayaquil, que es donde es el epicentro de la corrupción descarada, donde políticos, ya no hace falta ni que les mencione los nombres, los más famosos políticos de Guayaquil, los banqueros y millonarios de Guayaquil, los medios de Guayaquil y los asambleístas de Guayaquil han sido ahora la comidilla y la noticia de todo lo que es los atracos en plena pandemia de la ciudad más martirizada y sufrida de Sudamérica, donde las muertes tuvieron un índice extraordinario. Estamos hablando de que nosotros superamos a todos los países de América del Sur en número de muertos por cada 1000 habitantes en la ciudad de Guayaquil, no en el resto del país. Es escandaloso
la cantidad de muertos que hay en Guayaquil con respecto al resto del Ecuador, lo que nos demuestra que Guayaquil, a más de ser el foco y el epicentro de la miseria en el Ecuador, de la pobreza absoluta, de la pobreza radical, también ha sido el epicentro de la corrupción descarada. Abdalá Bucaram representa, junto con su hijo y con todos esa élite de Guayaquil, que comienzan inclusive por gentes que hasta le dieron el nombre al hipódromo de Guayaquil, la familia Salem, por ejemplo, que están vinculadas con el vicepresidente de la República. Todo este enredo que hoy está comenzando a desenredarse y que nos pone a todos atónitos, porque el nivel de descaro raya en lo inaudito. Nos hace ver cómo toda esa gente está vinculada con Miami. Pero, mientras allá se da lo que se llama la corrupción descarada, en Quito se da lo que se llama la corrupción simulada. ¿Cómo se comenzó? ¿Cómo se creó esa corrupción simulada? La corrupción simulada comenzó en el mismo partido Alianza País. ¿Quién es su director de Alianza País? El presidente de la República, Lenín Moreno, y Gustavo Baroja. En ese país, en ese movimiento Alianza País, comienza la corrupción que ahora la vemos con asombro, porque los votos se canjeaban por hospitales, por cargos públicos, por empresas públicas, la gerencia de empresas públicas, e inclusive por juzgados, por gobernaciones y por todo lo que hoy se está saliendo a flote. Esta delincuencia simulada, esta corrupción simulada, nos llega a asombrar, porque inclusive llega a todos los gobiernos seccionales, Quito, de Guayaquil, y comienza a repartirse fundamentalmente en los empleados públicos. Vemos con asombro que se peleaban por los puestos, que las embajadas se las repartían, que todo era un reparto descarado, y ese centro de la corrupción administrativa, de los cargos públicos, de los dineros públicos, de las obras públicas, de las empresas públicas, se molía y se masticaba en Quito con una máscara de legalidad que comenzó básicamente con todo lo que fue el show de la Asamblea Nacional y luego el show de las Cortes de Justicia, los juicios, la persecución judicial y todo eso. Pero tenemos ahora la corrupción disfrazada. ¿De qué estaba disfrazada la corrupción en el Ecuador? De manera increíble, la corrupción en el Ecuador estaba disfrazada de policías y militares. Terrible, inaudito, imposible. Habíamos pensado que la organización en la que teníamos que confiar era, por un lado, la Iglesia Católica, por supuesto, por el otro lado, el Ejército Nacional, y por otro lado, la Policía Nacional, porque ella nos custodia. Ella es la que nos da a nosotros seguridad. Pero resulta que cogen bandas de narcotraficantes y hay policías dentro de las bandas de narcotraficantes. Resulta que les hacen un juicio al Chapo en los Estados Unidos y que el ejército ecuatoriano le ayudaba al Chapo con un capitán Tapia y otros más a transportar la droga. Resulta que el puerto de Guayaquil se convierte en un narcopuerto,
que el puerto de Manta, en las narices de la base militar de Manta, se convierte en un narcopuerto, y que Galápagos, en las fases, en las narices de la base militar norteamericana de Galápagos, se convierte en un narcocorredor. ¿Cómo fue posible que hoy el Ecuador sea territorio de disputas entre carteles del narcotráfico vinculados con el cartel de Sinaloa y con los carteles colombianos? Territorios donde la gente se mata, donde contamos los muertos por sicariato, tanto como contábamos los muertos por el coronavirus. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo y qué tiene que ver la embajada norteamericana en el problema? ¿Qué tienen que ver los militares en el problema? Bueno, evidentemente tuvimos el Consejo Interino de Participación que creó y que modificó las Cortes, el Consejo Nacional Electoral, los órganos de control y, curiosamente, en el Consejo Interino de Participación Ciudadana había un militar retirado muy vinculado a la embajada norteamericana. Luego tenemos el problema de la represión. Nos amenazan en este momento en que estamos viendo los muertos, la corrupción, el desempleo, la falta de trabajo, la angustia de la gente que se juega la vida en las calles sabiendo que, por ejemplo, en Quito ya los hospitales están repletos. Ya van a comenzar ahora a decidir quién vive y quién muere con una monedita, porque se necesita sacar de los cuidados intensivos a los que ya se les ve que tienen menos posibilidades y meter a los que recién se enferman y tienen alguna posibilidad. A ese punto hemos llegado hoy día aquí. Y mientras vemos eso, al mismo tiempo vemos con asombro que la plata que era para pagar a los médicos, que se los está despidiendo, para comprar unidades de cuidado intensivo, para tener oxígeno, para ayudar a la gente que en este momento no tiene sustento, que necesita recibir un kit de alimentos, porque no puede salir de su casa primero, y segundo, porque aun cuando sale de su casa no puede vender ni comprar nada. Ese dinero que debería estar destinado a los kits de alimentos, que debería estar destinado a pagar a la gente, pues, alguna cosita, a los jubilados, a la gente que está sin trabajo, darles algún sustento económico, un subsidio, hasta que salga la crisis. Ese dinero desaparece, pero no porque se desaparecieron $100,000 o $200,000. No, aquí cuando hablamos de desaparición de fondos, hablamos de millones. Mientras Estados Unidos le ofrece a Guaidó 20 millones, Donald Trump, como gran cosa para que ayude a Venezuela, que es un país con el triple de población que el Ecuador, o el doble de población que el Ecuador, y el triple de superficie territorial, venga y le dé 20 millones. Aquí, en una avioneta, se habla de la desaparición de $15 millones, así. Y se habla de un negociado de Abdalá Bucaram y sus hordas de 100 millones. Y se habla de una pérdida solo en el agua potable de Quito de 1.200.000, y se habla de una pérdida nada más ni nada menos que de 12 millones en el Consejo Provincial del Guayas. En un país pobre, dolarizado, quebrado, que la plata se la roben en un momento tan crítico, es como que usted esté hablando de que en plena guerra los generales que están al frente en el combate deciden robarse las municiones, los abastecimientos, los cañones, los tanques de guerra, e irlos a vender y salir bien librados. ¿Y a dónde van a refugiarse? A Miami.
Entonces tenemos un serio problema de que el eje de todo este proceso de corrupción que nos ataca no está en Ecuador, está en Miami y está en la embajada norteamericana. Ella ha encubierto a toda esta gente. ¿Cómo es posible que la embajada norteamericana, de inmediato, al solo saber una noticia de que hay alguien acusado de corrupción, no haga lo que hace con los venezolanos, que inmediatamente les quita las cuentas, les quita los departamentos, les quita los de estos, no les deja entrar al país, y como lo que quiere hacer con los funcionarios de la Corte Internacional, con el Penal Internacional, que ya les avisa que cualquier juicio que hagan contra Estados Unidos significa que no van a tener visa a los Estados Unidos, que sus bienes van a ser incautados, que se va todo. Pero no, aquí en Ecuador, usted roba, como hicieron los Isaías, roba, como lo hace Abdalá Bucaram y Dalo ahora. Se va a los Estados Unidos y está bien guardado, protegido. Es más, el presidente Lenín Moreno ya tiene comprado los departamentos allá y tiene su mujer y su hija ya en Estados Unidos. ¿Dónde entonces está el centro de la corrupción? No está en Ecuador. El centro de la corrupción está en los Estados Unidos. Muchas gracias.